¿Qué tal, iglesia? Qué bueno que sigues en la transmisión. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Una serie que no hemos visto en Jardín y es acerca del Apocalipsis. Impresionante, ¿no? Bueno, vamos a seguir compartiendo una serie con Garden Church. Así que prepárate porque va a ser una serie donde vamos a aprender mucho acerca de Apocalipsis y acerca de cómo poder leer bien Apocalipsis. Así que yo te invito a que ores conmigo para que esta serie pueda ser edificante para nosotros y poder entender realmente lo que quiere Apocalipsis decirnos a nuestras vidas en este tiempo. Así que ora conmigo. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es grande y hemos visto, Señor, que hasta aquí tú nos has protegido. Jesús, enséñanos a ver este libro como tú quieres que lo veamos, Señor, como tú lo planeaste. Ayúdanos a escudriñar realmente las Escrituras para encontrar la riqueza de tu palabra, para poder edificarnos, Señor, para poder saber, Padre, cómo afrontar todas las crisis que vengan, Señor, a nuestras vidas con tu palabra y para que podamos salir correctamente, Señor, venciendo en tu nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a leer esta carta y vamos a enfocarnos mucho más en las 7 iglesias que en los primeros 4 capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y probablemente sea uno de los menos favoritos de las personas que leemos la Biblia. Pero realmente yo pienso que es porque nos falta entender un poco de Apocalipsis. Nos falta estudiar más el Apocalipsis. Pero también creo que hay muchas interpretaciones que se le ha dado a este libro que generan que no podamos leerlo correctamente y poder apreciarlo como realmente es el libro de Apocalipsis. Pero déjame decirte algo, el Apocalipsis fue escrito para que todos lo entendamos. El Apocalipsis fue escrito para ser entendido. Así que quiero darte el contexto de cómo se escribió este libro, en dónde se escribió, en qué época se escribió, para poder entender bien lo que Apocalipsis nos quiere decir. Así que este sermón es para la introducción de Apocalipsis. Los siguientes sermones vamos a hablar más concreto de algunos temas importantes que nos van a edificar como iglesia. Apocalipsis es un libro que se escribe en Asia Menor, en el año 95 después de Cristo. Fue a fines del reinado de Domiciano. Domiciano fue un hombre que persiguió la iglesia. Fue un emperador que llevó a casi todos los cristianos a la muerte. Los llevaba y los enfrentaba a animales, y muchos cristianos fueron muertos porque muchos de los animales se los comían en ese coliseo. ¿Recuerdas el coliseo romano? Bueno, Domiciano sentía que sus tradiciones y sus creencias estaban siendo atacadas por el cristianismo. Así que es por eso que este hombre, en la historia lo mencionan como cruel, un hombre cruel, va con los cristianos y quiere exterminar a todo cristiano. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan de Patmos. Realmente no se sabe si fue Juan el que estaba con Jesús, uno de sus discípulos. Muchos teólogos dicen que sí es Juan, el discípulo amado, aquel que caminó con Jesucristo 3 años. No lo sabemos, pero podemos dejarlo que fue escrito por Juan de Patmos. ¿Por qué Patmos? Bueno, porque a Juan lo captura el Imperio Romano y lo manda a la cárcel a una isla llamada Patmos. Y es ahí cuando recibe la revelación de Apocalipsis. Es ahí cuando empieza a escribir todo lo que ve él, y así es como obtenemos o como ahora podemos leer la carta de Apocalipsis.
Ahora, esta carta, como les dije, es enviada a Asia Menor, donde están 7 iglesias. En Apocalipsis podemos encontrar muchos símbolos, como por ejemplo un dragón, 7 estrellas, 7 rollos, 7 trompetas. Podemos encontrar ángeles de destrucción, muchas cosas, una luna convirtiéndose en sangre, muchas cosas que son simbolismos, muchas cosas que probablemente causan confusión para aquel lector, para nosotros como lectores también, ¿no? Hay un contraste también entre Cristo frente a Satanás, la luz frente a la oscuridad, la vida frente a la muerte, el amor frente al odio. Hay muchas de estas cosas que pueden producir un poco de confusión. Pero ¿sabes qué? Este mensaje era práctico y era bien claro para obedecerlo. Y me refiero cuando fue leído a las iglesias de Asia Menor, a ellas no les traía confusión. Para ellas era muy claro el mensaje, era muy claro todo lo que quería decir Juan acerca del dragón, acerca de la Babilonia, de todo eso de lo que menciona Apocalipsis, era muy claro. Para las iglesias, y más bien para los creyentes, escuchar estas palabras, el oír estas palabras, era como escuchar la voz del Señor claramente, ¿no? Poderosamente. Estas palabras animaron y animan también y deben de animar a los discípulos que están enfrentando desafíos en sus vidas. Estas personas de Asia Menor en el año 95 después de Jesucristo estaban enfrentando cosas increíblemente extrañas y feas, ¿no? Estaban siendo perseguidos y estaban metiéndolos a los coliseos y estaban muriendo. Era algo que no podían creer. Era algo que iba en contra tal vez de su fe y de muchas cosas que Jesucristo les enseñó y que les dijo que iban a pasar. Pero por eso queremos ver Apocalipsis, porque queremos entender cómo esta carta puede animarnos en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde las circunstancias, donde la misma vida la vemos que está en contra de nosotros. Así que pon mucha atención en todo esto que vamos a estar hablando. Y yo estoy dando solamente la introducción. Así que pongámonos cómodos y atentos para que Dios nos hable por medio de Apocalipsis. Así que Apocalipsis fue escrito para que toda persona común en ese tiempo entendiera lo que está diciendo Juan. Apocalipsis no fue escrito para aquellos especialistas o teólogos de esa época o de esta época, y estos teólogos pudieran escudriñarla y luego después llevarla a la iglesia. No fue escrito hacia Apocalipsis. Apocalipsis, recuerda, era una carta que se leía a todas las iglesias, a toda la iglesia, ¿sí? En un púlpito tal vez o en una casa se leían esas cartas y todos empezaban a entender lo que decían, o que lo que decía Pablo o lo que decía Juan. Así que hoy vemos algo diferente, ¿no? Estas personas en el año 95 era claro lo que decía Apocalipsis, pero en nosotros trae confusión, trae espanto muchas veces, ¿no? Creemos que necesitamos armar como un rompecabezas acerca del futuro y de qué va a venir y qué después va a venir, quién va a venir primero el rapto y todo esto. Creemos que debemos de armar un rompecabezas, pero yo pienso que es mucho por la teología que se nos ha enseñado, es mucho por escuchar a este hermano querido, ¿no? Que se llama Marino y que habla acerca de que Cristo vino y su pueblo se llevó y escuchamos ese gemido en no hay remedio, no hay salida, ¿no? Y nos habla de todo esto que está pasando en el mundo y introduce el miedo, ¿no? Y por eso
cuando leemos Apocalipsis entramos en confusión y lo apartamos a un lado y decimos, no lo entiendo y no quiero ver eso. No solo eso, ¿no? Hay películas sobre esto y probablemente estas películas tienden a formar una visión acerca de Apocalipsis. Así es que no podemos entender bien Apocalipsis si lo vemos a través de todo esto que se nos ha enseñado. Necesitamos empezar a quitar todo lo que se nos ha enseñado para poder nosotros escudriñar Apocalipsis y encontrar la riqueza de Apocalipsis. Apocalipsis, como les dije, fue un libro escrito para quitarle el miedo a los cristianos de Asia Menor, del primer siglo, ¿no? Así que cada cristiano del primer siglo que leía esta carta le producía esperanza, le producía certeza de lo que era Jesucristo, de lo que iba a pasar, le producía fe. Así que todo esto es importante que entendamos acerca de Apocalipsis. Y la pregunta sería aquí también, ¿no? ¿Por qué aparte de las teologías que tenemos o de las muchas interpretaciones que hemos tenido de varias personas, se nos hace tan difícil leer Apocalipsis? ¿Por qué sentimos miedo cuando leemos Apocalipsis? ¿Por qué nos sentimos incómodos cuando leemos Apocalipsis y no produce lo que producía en el primer siglo, que era esperanza, que era firmeza en su fe? ¿Será porque cuando leemos Apocalipsis nos incomoda realmente por lo que está diciendo? ¿Será porque cuando leemos Apocalipsis empezamos a confrontar la comodidad que tenemos como iglesia? ¿Será porque tal vez queremos que no nos digan cómo estamos como iglesia? ¿No queremos salir de la comodidad tal vez? Porque cuando lees Apocalipsis se trata de Jesús viniendo, Jesús completando su plan. Pero no solo eso, cuando lees los primeros 4 capítulos de Apocalipsis, podemos ver que estamos siendo confrontados. Como confrontaron a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, así también somos nosotros confrontados y se nos mueve nuestra comodidad como iglesia. ¿Será porque hemos perdido la visión de ver a Jesucristo? No solo de ver a Jesucristo que viene a juzgar al mundo, porque probablemente solo lo vemos que viene a traer gracia, pero la Biblia también nos muestra que viene a juzgar a todos los de la tierra. Apocalipsis es un libro realmente espectacular. Y soy honesto contigo porque no veía Apocalipsis como te lo estoy explicando hoy, hasta que me puse realmente a escudriñar la palabra y a investigar un poco de Apocalipsis. Y me di cuenta que era espectacular. Los 4 primeros capítulos de Apocalipsis es un llamado a la iglesia. Es que la iglesia empiece a ver su situación. Es que la iglesia empiece realmente a ver que Dios, Jesucristo, está interesado por su iglesia. Y lo que quiere hacer aquí Juan y lo que quiere hacer aquí Jesucristo es que nos animemos, que orientemos de nuevo lo que somos nosotros como pueblo de Dios, que orientemos nuestra fidelidad a Dios, que seamos fieles a Dios, que no perdamos de vista quién es nuestro Rey, que no perdamos de vista que Jesucristo es el Señor, y que viene a traer paz, y que viene a traer sanidad, y que viene a traer redención de pecados, pero también viene a juzgar a los suyos, viene también a confrontar sus pecados a los suyos, y no solo a los suyos, sino a todo ser humano.
después de los 4 capítulos, ahora si vienen capítulos donde se hablan profecías, donde realmente algunos capítulos se pueden interpretar para la iglesia de Asia solamente, para la iglesia que estaba viviendo en ese tiempo persecución, y tiene mucho sentido todo lo que algunos capítulos, después del capítulo 4, algunos capítulos les empiezan a decir qué es lo que va a suceder, cómo Dios está viendo esta situación. Pero después podemos ver que hay otros capítulos que no solamente son para la iglesia de Asia, sino que para la iglesia que viene después de esos años, y para nosotros, o sea, es para nosotros. La segunda venida de Jesucristo está escrita en Apocalipsis. La segunda venida de Jesucristo es lo que esperamos todos. Y al final dice, la iglesia sigue diciendo, ven Dios, ven Jesucristo. Y eso es lo que deseamos, que venga nuestro Señor Jesucristo. Es lo que esperaban Pablo, es lo que esperaba Pedro, que regresara el Señor Jesucristo. Y nosotros también estamos esperando esto. Apocalipsis viene a hacer algo increíble. Viene a acomodar los tiempos. Viene a encajar correctamente con lo que decía Jesucristo, con lo que viene después. Porque Jesucristo usa un lenguaje acerca de los tiempos se ha cumplido, ¿recuerdas? Y los últimos tiempos, dice también Pedro en el día de Pentecostés, habla acerca de los últimos tiempos, que el profeta Joel, no sé si me estás entendiendo, pero lo que te quiero decir es que el Apocalipsis viene a complementar algo en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo es el cumplimiento de las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo empieza a decir, y en los últimos tiempos, y cuando Pedro empieza a decir, estos son los últimos tiempos, y cuando Pablo empieza a decir también, estos son los últimos tiempos, lo que tratan de decir es que Jesucristo viene e inaugura su reino aquí en la tierra. Y a partir de que Jesucristo inaugura su reino, empiezan los últimos tiempos. No estamos viviendo hoy, en el 2020, los últimos tiempos. Pablo, Pedro, Juan vivían los últimos tiempos también. Estamos cronológicamente en el espacio de Dios, ¿no? En los últimos tiempos, donde la iglesia es la única que puede estar empujando la misión de Jesucristo. Y eso es lo que viene a decir Apocalipsis. Apocalipsis viene a decirte, hey, recuerda, estás en tiempos difíciles, estás sufriendo, tienes muchas cosas por qué quejarte, tienes muchas cosas que están en contra tuya. Pues mira, Jesucristo ya venció, Jesucristo viene, Jesucristo va a cumplir lo que dijo, Jesucristo va a venir a juzgar, Jesucristo va a venir por ti a rescatarte. Jesucristo es el Señor, es el de ayer, el de hoy y el que va a ser. Jesucristo es eso. Eso viene a decir Apocalipsis. Por eso las personas del primer siglo entendían eso y les traía fe. Apocalipsis nos debe traer fe. Nos debe añadir a nosotros fe, porque sabemos que somos de Dios, que el mundo va hacia donde Dios lo quiere llevar y no hacia donde el hombre lo quiere también, como vemos que el hombre lo quiere llevar. No. Dios está llevando al mundo como Él lo planeó. Eso es Apocalipsis. Los libros de
Daniel, Ezequiel y Zacarías tienen una literatura parecida a la de Apocalipsis. Vienen profecías. ¿Sí? Si tú lees esos libros vas a poder entender un poquito Apocalipsis, porque en esos libros tú vas a encontrar acerca de cómo Daniel empieza a ver lo que va a pasar después de un tiempo y empieza a orar por eso. Y en su debido tiempo se cumple todo lo que Daniel ve. Igual Zacarías, igual Ezequiel. Así que yo te invito a que leas esos libros también para que puedas ver lo que quiero decirte con libros proféticos y libros con literatura igual a la de Apocalipsis. Así que vemos en Jesucristo un cumplimiento de profecías. Apocalipsis son profecías también, y en su debido tiempo va a haber ese cumplimiento de esas profecías. Así que Apocalipsis intenta llamarnos a la iglesia a que despierte. Eso es lo que Apocalipsis quiere hacer. Y eso es necesario en este tiempo. Estamos viviendo en este tiempo de cuarentena, estamos viviendo en este tiempo donde no podemos reunirnos físicamente. Y es un tiempo de realmente donde la iglesia es confrontada desde su centro. Y es el tiempo, Iglesia Jardín, donde tenemos que empezar a ver lo que Apocalipsis nos está diciendo a la iglesia del 2020. Pablo usa este lenguaje y lo vimos en la serie pasada. Y Darren habló de este versículo y quiero volvértelo a leer porque creo que Apocalipsis quiere decirnos esto, y está en Efesios 5, 14 al 18, y dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Te fijas las palabras? Cuando leemos Apocalipsis, esas son las palabras exactas que quiere el autor decirnos. Porque le habla a las 7 iglesias y a las 7 iglesias les dice: despierten, despierten, despierten ustedes que duermen. Pongan atención en su vida, en su manera de vivir, pongan atención. No dejen que las circunstancias manejen su vida, sino más bien tomen su vida para llevar todas las cosas a Cristo, someterlas todas a Cristo, tomar su vida y rendirla a Jesucristo. Eso es lo que quiere decirnos Pablo, lo que quiere decirnos Apocalipsis. Tengan cuidado cómo se comportan. ¿De qué manera están invirtiendo su tiempo? ¿De qué manera están llevando su tiempo, malgastando su tiempo? Necesitamos ver ese tipo de cosas. Y es lo que Apocalipsis viene a decirnos. Y no es un libro de condenación, no es un libro para sentirnos condenados. Es un libro que nos trae esperanza y que nos dice: todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que tú mismo lleves tu propia vida y le inclines hacia Jesucristo. Que tus pensamientos, tus acciones, puedas escudriñarlas y poder pedir perdón. Y no solo eso, arrepentirte y cambiar de dirección. Todavía hay tiempo. Eso es lo que Apocalipsis nos quiere decir. Y la esperanza, ¿no? La esperanza es que Jesucristo está ahí. Así que, ¿cómo debemos empezar a leer Apocalipsis para poder interpretarlo correctamente? Primer cosa, debes ver Apocalipsis cristocéntricamente.
¿Qué es esto? Jesucristo es el personaje principal del libro de Apocalipsis. El tema central de Apocalipsis es Cristo, es el Señor. Cuando empezamos a ver a otros personajes como el dragón, como la mujer, otras cosas, entonces vamos a perder de vista lo que realmente Apocalipsis nos quiere decir en este tiempo. Apocalipsis jamás podrá edificar, si no estamos enfocados en Jesucristo, jamás va a poder edificar en nosotros el libro de Apocalipsis una fe audaz. Jamás va a producir esperanza en nuestros días, en nuestro tiempo, en mi vida, en mi iglesia. Así que más que un libro sobre el fin del mundo, el Apocalipsis es un libro sobre aquel que es el principio y el fin de todo. Eso es Apocalipsis. Nos enseña Apocalipsis quién es el principio y quién es el fin. Apocalipsis, capítulo 1, del versículo del 4 al 8, habla acerca de Jesucristo. Y es lo primero que menciona. Si te pones a ver, lo primero que menciona es Jesucristo, quién es. Y hay como un himno dedicado a Jesucristo. Y empiezan a haber muchos atributos de Jesucristo, porque el libro, eso es lo que quiere mostrarte. ¿Quién es Jesucristo? Así que Juan se clava primeramente en Jesucristo, pone su fe en Jesucristo y empieza después a escribir todo lo demás. Así que esta crisis es importante, la crisis que tenían que tenían los primeros creyentes en el primer siglo, solo podían llevarla con Jesucristo a su lado, con Jesucristo al frente. El profeta Isaías ve esto. El profeta Isaías, al momento de que muere el rey Usías, el rey Usías fue un rey increíble, fue un rey que llevó al pueblo de Israel en crecimiento, ¿no? Creció su economía, creció su ejército, creció sus fronteras, crecieron muchas cosas. Era un buen rey, amaba a Dios, pero cuando el profeta Isaías ve que muere este rey, entonces dice, todo está acabado. ¿Por qué? Porque había muchas civilizaciones, había muchos ejércitos que querían atacar a Israel. Pero es increíble esto, porque cuando es llamado el profeta Isaías, es porque está afligido por la muerte de Usías. Entonces, lo que ve Isaías es la presencia de Dios. Lo que ve Isaías es que todo el templo es inundado de la presencia de Dios. Porque Dios quiere decirle algo a Isaías. Dios le quiere decir, hey, no es los hombres que tienen el control de todo. Soy yo. Y es cuando es llamado Isaías. Es cuando Dios se pregunta a él mismo, ¿a quién enviaré? E Isaías contesta, heme aquí, yo voy. Porque ve a Dios. ¿Por qué Isaías puede responder de esa manera cuando ve que otras naciones quieren destruir Israel? ¿Por qué Isaías tiene esa fuerza? ¿Por qué tiene Isaías esa fe audaz? Esa fe, esa templanza, ¿no? En su decisión de decir, yo voy. Porque ve a Jesucristo. Porque fija su mente en Jesucristo. Porque él sabe que al frente de la batalla está Jesucristo. Así que en esta crisis, en este tiempo difícil y en los tiempos que vienen también difíciles, clavemos nuestra vista a Jesucristo. Él es el creador del mundo. Él es el que fue
el que es y el que vendrá también. Él es. Él es el creador del cielo y la tierra. Él tiene el control de sus manos. Así que clavemos nuestra vista en Jesucristo. Cada vez que tengas miedo, ve a Jesucristo. Porque eso es lo que quiere Apocalipsis decirnos. La segunda cosa que debemos de ver para poder interpretar bien el Apocalipsis es que Apocalipsis es un libro práctico. Sí, es un libro práctico. Toda la enseñanza del libro pretende orientar a la conducta de los fieles en medio de las circunstancias muy difíciles y conflictivas. Juan insiste en que las bienaventuranzas del libro serán precisamente para aquellos que practican los consejos que se les da en este libro. Hay cosas prácticas que se les da a las primeras personas, a los primeros cristianos o a los cristianos de esta época, para que la sigan. Juan da este mensaje para que los cristianos de este tiempo no se aparten de su sociedad. Juan no quiere hacer eso. Juan da una visión de lo que es Dios, da una visión de lo que va a pasar después, da una visión que el imperio romano va a ser derrocado, da una visión de que Dios va a ser levantado, que Jesucristo va a ser levantado, que Jesucristo va a ser adorado. Así que no puede el pueblo cristiano separarse de la sociedad y decir, bueno, tú quédate allá, tú púdrete, tú llena de maldad tu ciudad, tu contexto, pero nosotros nos apartamos. No, Juan quiere animarnos al evangelismo. Juan quiere decir, hey, tienes que seguir luchando a pesar de las adversidades que tengas, a pesar de que te están persiguiendo, a pesar de que no te quieran dejar juntar en tu templo y que sigas viendo las transmisiones en vivo. A pesar de todo eso, tú tienes que seguir hablando de Dios. No te puedes apartar. No nos podemos apartar en este tiempo, porque ahora podemos ver las transmisiones en vivo. No nos podemos apartar de estar compartiendo a las personas de Jesucristo en este tiempo. No, porque nosotros entendemos y sabemos que después de este tiempo Jesucristo va a seguir de pie. Después de que nosotros no existamos en este mundo, Dios va a seguir de pie. Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios es eterno, es el principio y el fin. Conocemos eso y muchas personas necesitan saber quién es nuestro Dios. Y Apocalipsis quiere que veamos este tipo de cosas, que no nos salgamos como iglesia de nuestra tarea, sino que nos metamos realmente en nuestra tarea, que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo, que empecemos a dar opinión realmente cristocéntrica de lo que está pasando en el mundo. Necesita las personas escuchar cosas coherentes, cosas diferentes, donde esté Jesucristo en medio, porque muchas cosas están pasando en este tiempo. Y te lo digo, al leer Apocalipsis ha sido confrontada mi vida, a no callar, a estar atento. Por eso Jesucristo habla y dice, oren y velen, día y noche, estén orando y velando, atentos. Y Apocalipsis es lo que quiere decirnos, oren y velen. Estén atentos a lo que está pasando en el mundo. Así que, hermanos, no te distraigas porque en la tele escuchamos que el 666, no te distraigas que hay un chip, no te distraigas, hermano, que por el rapto, por el milenio, que cuándo va a ser, que tengo que estar atento, que no me tengo que contaminar. No te distraigas, hermano, de todo eso. Yo te invito a que leas Apocalipsis con otra visión, con esta visión que te estoy dando.
donde somos animados, donde primeramente somos confrontados en nuestras vidas, donde se nos va a decir las carencias que tenemos como iglesia, pero no se nos dice para que nos entristezcamos, para que dejemos de hacer las cosas. Se nos dice porque Jesucristo quiere estar con nosotros y quiere transformar nuestras acciones para que se lleve su voluntad, para que la iglesia cumpla con el propósito porque está aquí. Esto es Apocalipsis. No pierdas de vista lo que vamos a estar viendo, porque nos va a confrontar y nos va a hacer que después de esta cuarentena seamos una iglesia diferente, con una visión diferente. Así que sigue orando por tu iglesia. Necesitamos una visión diferente, hermano y hermanas. Necesitamos realmente empezar a profetizar a las personas. Necesitamos realmente ir y a levantar al enfermo. Lo necesitamos. Y este tiempo va a ser un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde vamos a visionar mejor y donde vamos a ver en un tiempo los frutos que está causando toda esta crisis que se nos vino encima. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno. Sé que tú estás haciendo algo ya hoy, Señor, en este tiempo, en la Iglesia Jardín. Sé que tú estás ahí. Te siento, Espíritu Santo, en este momento y creo que tú quieres hablarnos para tener una nueva visión fresca, una visión que sea para ti, para tu reino, para exaltarte, para rendirnos. Te pido, Espíritu Santo, que sigas fortaleciendo y que sigas hablándonos en este tiempo fuerte, audible, y que el cambio venga de adentro hacia afuera, Señor. Gracias, Padre. Amén.